Hola, ¿qué tal de nuevo? El tema de este video va a ser el de anualidades de valor presente. En el video pasado ya habíamos explicado los tipos de anualidades que existen, en particular un recordatorio rápido. Teníamos, dependiendo de la fecha focal en la que se evaluaban los pagos, dos tipos de anualidades, las de valor presente y las de valor futuro. En el video pasado vimos las de valor futuro, que es acumular los pagos a un tiempo n. En este video ahora toca ver el caso inverso, que es el de valor presente, cuando los pagos son descontados a un tiempo actual, o sea, nos lo traemos a tiempo cero. En el caso de una anualidad de valor presente vencida, recordemos que vencida es que los pagos se realizan al final de cada periodo. Como vamos a hablar al tiempo cero y los pagos se realizan al final de cada periodo, entonces tenemos que en esta anualidad los pagos se evalúan un periodo anterior al primer pago, ¿ok? Como es tiempos cero el de la evaluación y el primer pago se realiza al final de ese tiempo entre cero y uno, o sea, el tiempo uno. Entonces tenemos que la evaluación va a ser un periodo antes de donde se evalúa el primer pago. En este caso, para esta anualidad, tenemos algo similar a las que teníamos de valor futuro, solo que aquí en lugar de acumular cada flujo, lo que vamos a hacer es descontarlo. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, para el primer flujo, tenemos que descontarlo. Recordemos que para descontar con tasa de interés, eh, tiene que ser con un exponente negativo, o sea, menos uno, menos dos, menos tres, dependiendo de cuántos periodos son. En este caso, el primer pago se descuenta un periodo, luego el segundo menos dos periodos y así sucesivamente hasta el periodo enésimo. Y entonces, con esta expresión, esta suma finita, la podemos expresar de la siguiente igualdad, que es uno más i elevado a la menos uno por, o sea, ahí factorizamos y tenemos uno más uno más i a la menos uno, así hasta uno más i a la menos n menos uno. En este caso tenemos otra vez una serie de tipo geométrica finita que podemos expresar como una suma desde k igual a cero hasta n menos uno de uno más i a la menos uno elevado a la k. Ese uno más i a la menos uno es el valor como de la constante. Y afuera recordemos que el uno más i a la menos uno, la constante que está multiplicando, la podemos expresar como uno sobre uno más i. Entonces aquí resolvemos la serie geométrica. Y recordemos la fórmula de la serie geométrica para r a la k, la suma, es uno menos r a la k más uno sobre uno menos r. En este caso r es uno más i a la menos uno, entonces ahí nada más sustituimos, como la suma es hasta n menos uno, pues llegamos a que es n menos uno más uno y abajo es uno menos uno más i menos uno. Aquí nada más hacemos las cuentitas. En la parte de arriba cancelamos exponentes. Bueno, hacemos la suma del exponente y nos queda uno menos uno más i a la menos n. Sobre abajo en el denominador, ese uno más i lo distribuimos. En el caso del uno nos queda uno más i y en el caso del uno más i menos uno por ese uno más i nos queda nada más uno. Ahí podemos cancelar esos unos y ya nada más nos queda uno menos uno más i a la menos n sobre uno. Y esa es la fórmula para una anualidad de valor presente vencida. Nótese que se parece un poco a la de valor futuro, nada más que aquí en lugar de uno más i a la n menos uno, o sea, como que se voltea y ahora es uno menos uno más i a la menos n. Bueno, aquí tenemos un ejemplo para ver cómo se usa este tipo de anualidades. Dice el ejemplo, Juan, como propósito de año nuevo, se compromete a guardar en su cochinito la cantidad de 50,000 pesos de manera anual al final de cada año durante los siguientes 20 años. Sin embargo, es consciente que conforme pasa el tiempo, esos 50,000 ahorrados cada vez valdrán menos por la inflación. Estima que en promedio será del 5% anual, por lo que desea saber el monto real a día de hoy de sus futuros ahorros. ¿Qué quiere decir aquí? Por ejemplo, en 3 años, los 50,000 que él ahorre ya no van a valer lo mismo que valen hoy. Es decir, ya no van a comprar lo mismo. Realmente, por ejemplo, digamos que, o sea, no sé, por ejemplo, eh, mm,
una mesa, por ejemplo, digamos que cuesta 1,000 pesos, no sé cuánto cuesta, la verdad, pero por ejemplo, una mesa después ya en 3 años va a valer como 1,500, otras cosas van a ir subiendo, entonces ese poder adquisitivo de esos 50,000 va a disminuir. Entonces, realmente, por ejemplo, en lugar de 50,000, a este tiempo hoy lo podríamos comparar como si fueran 45,000, por ejemplo, 42,000, algo así, ¿no? Entonces, justamente esa es la idea del ejercicio, que cada flujo lo vamos a ir descontando por inflación, de tal manera que sumemos todos esos flujos futuros y sepamos cuánto realmente equivale los ahorros, porque como son 20 y son 50,000, entonces tendríamos en total alrededor de 1,000,000 de pesos, se supone, ¿no? O sea, si nada más sumamos los 50,000, pero como les comenté, la idea principal es que, por ejemplo, allá a tiempo 19 y tiempo 20, a lo mejor esos 50,000 ya realmente a este tiempo es como lo que comprarías con 15,000 pesos, por decir algo. Entonces, esa es la idea. Y pues esto se resuelve con una anualidad vencida porque nos está diciendo que se va a hacer los ahorros al final del año. Entonces aquí recordemos que para una anualidad siempre se multiplica por el monto equivalente, o sea, bueno, el monto que se hace en todos los periodos. Y aquí nada más sustituimos, aquí no tenemos que hacer ninguna conversión de tasa porque los flujos son anuales y tenemos un total de 623,110,5. Nótese que esto es menor que el 1,000,000 que sumarían todos esos flujos si no aplicamos ningún tipo de descuento. Justamente ahí es donde se van descontando y ese es el chiste de la anualidad de valor presente, que siempre va a ser menor a la suma de los flujos constantes. Y bueno, entonces ya con esta idea, eh, recordemos que también existe lo que es la anticipada, que es cuando los pagos se realizan al inicio del periodo. En este caso, en la anualidad, como se evalúa a tiempo cero, eh, entonces podemos decir que una anualidad es de valor presente anticipada cuando los pagos se evalúan al momento del primer pago. Fíjese que aquí en lugar de pagar desde tiempo uno hasta tiempo n, pagamos desde tiempo cero hasta el tiempo n-1, donde en el tiempo cero, o sea, inmediatamente hoy ya hacemos un pago, ¿no? Entonces fíjense que aquí en este caso, nada más como que recorremos a la izquierda los flujos y tenemos entonces que esta anualidad se define como uno del primer flujo, que pues vale lo mismo, o sea, al mismo tiempo, más el siguiente flujo descontado un periodo, el siguiente flujo descontado dos periodos y así hasta n-1. Entonces aquí ya teníamos, esta suma ya se parece a la que teníamos en la anualidad vencida, ya no tenemos que factorizar nada, entonces tenemos igual la suma geométrica. Resolvemos esta suma geométrica. En este caso, en la parte del numerador hacemos algo similar y nos queda uno menos uno más y a la menos n, ya con lo de la fórmula. Pero en la parte del denominador, como ya no tenemos ese uno más i multiplicando como lo teníamos en la anualidad de valor presente vencida, entonces aquí resolvemos, ¿no? Hacemos un poquito de algebrita. Tenemos uno menos uno más y a la menos uno es igual a uno menos uno sobre uno más i, luego esto lo distribuimos el denominador y el numerador, aquí nos tenemos i sobre uno más i, que recordemos que esta es la tasa de descuento, pero de igual manera, si no queremos expresarlo así, ese uno más i lo podemos pasar al numerador por regla del sándwich, y entonces ya nada más nos queda uno más i por uno menos uno más i a la menos n sobre i, que esta era la fórmula de una anualidad de valor presente vencida. Entonces ya la anualidad de valor presente anticipada se puede expresar como uno menos uno más i a la menos n sobre la tasa de descuento, o puede ser igual a uno más i por una anualidad de valor presente vencida de la misma temporalidad. Y bueno, aquí tenemos entonces otro ejemplo. Este ejemplo ya no va a ser tanto de solamente calcular la anualidad, sino que también va a implicar hacer una cosita más. Y es que Damaris quiere que el banco le preste una cantidad de 100,000 pesos, pero a cambio ella tendrá que pagar un monto C desconocido de manera bimestral durante los próximos 15 años, los cuales estarán determinados por una tasa anual del 9%. Para hacer efectivo el préstamo, tendrá que pagar por adelantado el primer monto C y los siguientes montos C se cobrarán al inicio de cada bimestre. Calcular ese monto C. ¿Qué nos están pidiendo aquí? Aquí ya tenemos cuánto valen todos esos flujos descontados. Van a valer 100,000 pesos, que es el préstamo, que es el que se está evaluando el día de hoy, que le están prestando a día de hoy. Y a cambio, entonces ella tiene que pagar ese monto C cada final de bimestre, inicio de bimestre, perdón. Pero cómo, o sea, ese monto no va a ser pues como de tal manera que sumen 100,000, ¿no? Durante todos los bimestres que se vayan a ir pagando, sino que también
pues justamente como fue un préstamo, se le va a aplicar una tasa del I anual del 9%. Entonces aquí tenemos que calcular primero una anualidad, pero donde la constante que multiplica la anualidad es C. Entonces aquí primero, como ya, aquí sí tenemos que hacer la conversión bimestral de la tasa, hacemos la conversión, como ya se sabe, y obtenemos que la tasa bimestral es 1.446%. Entonces aquí ya tenemos que, podemos expresar los flujos como C por una anualidad anticipada de 90 pagos a tasa 1.446%. 90 porque son 15 años, cada año tiene 6 bimestres, entonces 15 por 6 es igual a 90, 90 periodos. Y bueno, aquí hacemos la fórmula. Cuando era anticipada podemos usar la tasa de descuento, en este caso mejor estoy haciéndolo de manera directa con la fórmula de la anualidad vencida de valor presente por uno más I. En este caso ya aquí nada más sustituimos los valores del periodo y la tasa y obtenemos que la anualidad vale 50.5345C. Eh, pero esto ya vimos que debe ser igual al monto del préstamo, 100,000 para encontrar esa C, y ya nada más despejamos ese monto de la anualidad, dividimos entre 100,000. Bueno, más bien 100,000 entre esos 50.5345 y tenemos entonces que nuestro monto C es igual a 1978.85. Eso es lo que tiene que pagar eh, cada bimestre para cubrir la deuda más los intereses que vienen en este mismo. Y bueno, ya para finalizar, tenemos que, en el caso de las anualidades, podemos hacer algo que no podemos hacer con las anualidades, o sea, del valor presente no podemos hacer con las anualidades de valor futuro, que se llama perpetuidad. Em, para el caso de las anualidades de valor presente, tenemos que siempre vamos a ir descontando flujos. Entonces, el factor de descuento siempre es uno más i a la menos n, dependiendo del periodo n. Ese valor, si se dan cuenta, el uno más i es positivo, entonces al elevarlo a un exponente negativo y entero, lo que va a pasar es que ese valor pues se va a ir haciendo más chiquito, ¿no? Va a ir tendiendo a cero. Esto no se puede hacer con las de valor futuro porque ese monto más bien es elevado a uno más i a la n más uno, que son valores positivos y va a ir creciendo y creciendo. Entonces, si hiciéramos una suma infinita de flujos, ahí no convergería, ahí divergería porque cada vez van creciendo los montos. En este caso no. En el caso de descuento, más bien van disminuyendo y sí va a converger. Em, entonces las perpetuidades pueden expresarse como una tipo anualidad, pero la temporalidad aquí ya va a ser infinita, van a ser infinitos pagos a la misma tasa ahí. Entonces aquí tenemos una suma geométrica infinita y esta recordemos que solamente converge cuando lo que se tiene elevado al exponente k de la suma, el valor absoluto de eso es menor que uno. En este caso sí se cumple eso porque uno más i es mayor que uno, pero al hacer el inverso siempre va a ser menor que uno, ¿ok? Entonces aquí esto converge y la convergencia se puede expresar como uno sobre uno más, menos uno más i a la menos uno. Aquí nada más resolvemos con álgebra. Igual hacemos lo mismo de nada más sustituir en el denominador, numerador, etcétera. Y llegamos a uno sobre i entre uno más i, que esto es la tasa de descuento, uno sobre la tasa de descuento. Así de simple es la convergencia de una anualidad de valor presente con pagos infinitos, anticipada. Y bueno, de la misma manera podemos definir la de la vencida, una perpetuidad vencida. En este caso, pues empieza el periodo en uno 2 3 entonces tenemos que descontar desde menos uno menos 2 menos 3 hasta infinito. Nótese que aquí, como es infinita, realmente es lo mismo que la anticipada, excepto por el primer pago, que en la anticipada el primer pago de la perpetuidad era uno. Entonces aquí podemos expresar esa perpetuidad vencida como una perpetuidad anticipada menos uno. Y entonces aquí ya sabemos cuánto vale esa, es uno sobre la tasa de descuento menos uno, lo hacemos en términos de la tasa de interés. Aquí igual nada más resolvemos con álgebra, ley del sándwich y todo eso. Y tenemos entonces que en este caso para las vencidas es uno sobre i. Y entonces aquí ya tenemos las fórmulas. Para la una vencida es
perpetuidad vencida es uno sobre I, para una anticipada es uno sobre la tasa de descuento. En general, si no se dan cuenta, siempre que son anualidades vencidas, siempre por general se expresa el denominador con la tasa de interés. En cambio, en las anticipadas siempre es con la tasa de descuento, o bien se pueden expresar como uno más I por siempre una anualidad vencida de cualquier tipo, presente, valor futuro, perpetuidad. Y bueno, un ejemplo de cómo se usa, para qué se usaría una perpetuidad, em, es este. Carla ya es una mujer mayor que desea obtener una pensión. En un inicio quería recibir al final de cada mes un pago de 30,000, eh, pero ha decidido que será mejor opción solamente recibir un pago único al día de hoy, equivalente a lo que sería recibir los 30,000 mensuales el resto de su vida. Si se considera una inflación del 4% anual, ¿cuál es el valor de ese pago único? Aquí en este caso es la misma lógica que un ejercicio anterior. Los 30,000 conforme el tiempo va avanzando, no van a valer lo mismo. O sea, en 10 15 años ya no van a comprar lo mismo. Entonces, ella por eso prefiere el pago único. Y este tiene que ser igual a como si le pagaran esos 30,000, pero está considerando la inflación, que ahora vamos a considerar que es del 4% anual. En este caso se podría considerar una perpetuidad porque, bueno, si bien la persona sabemos que en algún punto va a morir, no sabemos cuándo. Entonces, realmente esos pagos se pueden extender tantísimos como la persona viva, ¿no? O sea, son finitos, pero son demasiados. Entonces, para esto mejor usamos una perpetuidad porque no sabemos la temporalidad de la anualidad, y asumimos como va a ser hasta el resto de su vida, pues asumimos que son infinitos. Entonces aquí consideramos la tasa anual, la convertimos a mensual para obtener la inflación mensual, porque de eso los pagos se reciben mensuales y es de 0,327%. Y ya nada más aquí entonces sustituimos en la perpetuidad. En este caso la perpetuidad, la fórmula es muy fácil. Recordemos que solo es uno sobre i para el caso de las vencidas. Eh, Aquí nada más sustituimos y ya tenemos que, si ella en lugar de recibir esa renta mensual quisiera recibir solamente el pago único y ya guardárselo, sería de 9,174,312 pesos. De esta manera, ya se pueden ilustrar para qué sirven las anualidades de valor presente, y de alguna manera estas son más usadas porque eh, a nosotros siempre nos interesa evaluar cosas o flujos que vamos a tener en el futuro, pero traerlos a día de hoy porque queremos compararlo con lo que tenemos el día de hoy. O sea, en el caso de cuando se hacen inversiones y eso, pues sí interesan las de valor futuro, cuánto vamos a acumular, pero en muchos casos también queremos ver esos flujos que van a ser en un futuro, compararlos con el dinero que valen al día de hoy. Y para eso nos sirven este tipo de anualidades y las perpetuidades para el caso de cuando sabemos que son flujos que no sabemos ya sea cuándo van a terminar, pero que esperamos que sean mucho.